ah, transmitiendo vía Facebook, Zoom, Facebook, a cada uno de ustedes que nos escucha. Estamos transmitiendo en vivo. También hoy trataremos un tema bastante importante que es el testimonio del Espíritu Santo. Testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué no hacemos una oración en esta tarde? Y mientras usted busca en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Señor, en esta tarde, yo le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Y porque usted nos ha ayudado, nos ha bendecido y hemos podido, Señor, por su gracia, seguir adelante, Señor. En medio de tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos, Señor, de prueba, de lucha, Señor, pero podemos decir, hasta aquí usted nos ha ayudado. Su favor y su misericordia, que dura toda la vida, nos ha guardado. Por su gracia, podemos sostenernos, levantarnos, estar en pie, caminar, seguir adelante. Y sin duda, por su gracia, estamos aquí. Y en esta tarde, Señor, pido por todas estas plataformas que hemos tenido un poco de dificultades, Señor, para poder transmitir en Página Vida Abundante, a través de Zoom y Facebook, que hemos tenido algunos problemas o dificultades para transmitir libremente. No sabemos la situación, no sabemos qué es lo que pasa, pero queremos poner todo en sus manos. Que en esta tarde la transmisión no tenga ningún problema, que no haya ninguna dificultad, que podamos libremente, Señor, hablar el mensaje de su palabra a todo aquel que nos escucha, para salvación, para vida eterna, para restauración. Espíritu Santo de Dios, hoy este día hablaré de su testimonio, por lo que le pido a usted, me dé la gracia para poder llevar, Señor, su palabra y ministrarla tal y como está su palabra, Señor. Y poder ministrar y hablar a tus hijos del testimonio que usted ha dejado en su palabra. Y para que nosotros, al recibir ese testimonio, podamos recibir vida a través de Jesucristo. Se lo pido esta noche. Como usted nos ayuda en nuestras debilidades y usted nos enseña las cosas que nosotros no entendemos. Y aún, Señor, los versículos más difíciles usted, Señor. Denos gracia, sabiduría, entendimiento para poder llevar su palabra, Señor, a su pueblo. Ministre al que está lejos como al que está cerca. Aquel que nos escuchará ahorita o aquel que nos va a escuchar mañana. Ministrele, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El testimonio del Espíritu Santo es nuestro tema en esta noche. Testimonio del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice así. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escuche bien. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Creo que la palabra de Dios es muy clara y hablaremos del testimonio del Espíritu Santo a sus hijos, a la iglesia. Este es Jesús, dice. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan el apóstol deja claro que está hablando de Jesucristo, la persona del Hijo de Dios, quien es santo. Juan el apóstol inicia su tema en el principio de la carta del apóstol Juan, hablando en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengas comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice que Él vino mediante agua y sangre. Sabe que a través de los tiempos ha habido muchas ideas diferentes sobre lo que Juan quiso decir con esta frase, hablando del agua y la sangre. Solamente le voy a hablar algunos comentaristas, lo que hablan algunos comentaristas acerca de este asunto. Algunos creen que cuando dice que Él vino, Jesucristo vino mediante agua y sangre, esta expresión, la cual da testimonio al Espíritu Santo de Dios. Algunos creen que habla de su propio bautismo, o nuestro propio bautismo, perdón. Y la sangre habla de recibir supuestamente la cena del Señor, y de que Juan habla de cómo Jesús vino a nosotros de estas dos maneras, el bautismo y al tomar la cena del Señor. Según esto es lo que de este grupo de personas dan esta información. Mas, sin embargo, si este es el caso, no concuerda con la perspectiva histórica que Juan tenía cuando escribió vino mediante agua y sangre. Pareciera que se escribe sobre algo que sucedió en el pasado y no de algo que continuó. Otros creen que el agua y sangre describe el agua y sangre que fluyó del costado de Jesús cuando fue atravesado con la lanza en la cruz. Pero uno de los soldados le abrió según el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua según Juan 19, capítulo 19. Mas, sin embargo, si esto es lo que Juan quiso decir, no queda muy claro cómo se puede decir que Jesús vino mediante agua y sangre. Solamente le estoy diciendo lo que algunas personas creen. Otros creen que agua habla del primer nacimiento de Jesús, nacido de las aguas del vientre, y que sangre habla de su muerte. Pero si ese es el caso,
Juan esencialmente estaría escribiendo que Jesús nació como un hombre y murió como un hombre. Era completamente humano, no un ser super espiritual, etcétera, etcétera. Los agnósticos en los tiempos de Juan pensaban en Jesús como un tal ser super espiritual. Estos son tres grupos de personas que dan su punto de vista acerca del agua y la sangre. La primera parte, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El que vino mediante agua y sangre. Probablemente que la mejor explicación, aunque parece ser que hay unos puntos buenos en las otras que mencionamos, parece ser, pero es el más antiguo entendimiento cristiano de este pasaje que ha sido registrado. Lo más probable es que Juan se refiera al agua como el bautismo de Jesús y a la sangre como su crucifixión. Él fue y se bautizó por Juan el Bautista. Cuando Jesús fue bautizado, no fue para arrepentirse de sus pecados, porque él no tenía ningún pecado, pero él puso para identificarse con aquel pecador y salvarnos, siendo que él nunca cometió pecado. Esta explicación probablemente también se relaciona mejor con la que Jesús dijo en Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer de agua en este pasaje se refiere a las aguas limpiadoras del bautismo, cuando la persona va a bautizarse. El Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús, así como Jesús lo prometió. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo daría testimonio de Cristo. Jesús mismo habló del Espíritu Santo, que él daría testimonio de él. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo viene y nos enseña, nos hace saber las cosas que nosotros debemos de aprender. El mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es: aquí está Jesús. Y el mensaje céntrico en estos versículos que estamos tratando es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú tienes a Jesús, tú tienes la vida. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la vida. El mismo Espíritu de Dios daba testimonio de que Jesús vino en agua y en sangre, que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabe que un sacerdote siempre era ordenado por medio de sangre sacrificada, agua limpiadora y aceite que representa la unción del Espíritu Santo? Escuche bien, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, un sacerdote siempre era ordenado por medio de la sangre. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Lo ungían, iba a las aguas que lo limpiaban y lo ungían con aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús también tuvo estos tres testigos en su ministerio sacerdotal. Lo dice claro la Escritura. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Se bien? Estos tres testigos, testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu. El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Algunas versiones de la Biblia, han quitado este versículo 7. Solamente han dejado una parte, pero no dicen porque tres son los que da testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero la Biblia nos dice claro, el Espíritu da testimonio, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta gran verdad, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero algunos han quitado esta parte de la Biblia y lo han dejado a un lado. Pero no podemos nosotros evadir la verdad, ya que desde un principio en el libro de Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar a través de la Biblia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Son tres que dan testimonio en el cielo: es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice la Escritura. En Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 6 en adelante, habla del testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? Es el Espíritu, es el agua y es la sangre. Aleluya. A través de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios estuvo presente. Aun cuando Jesús fue bautizado en el agua, el Espíritu de Dios descendió sobre nuestro Señor Jesucristo en forma de una paloma corporalmente. Y desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Aleluya. Ahí mismo presente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos quitar esta escritura. No podemos evadirla y brincarla, porque está escrito ahí. A través de toda la Biblia encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, y estos tres concuerdan, están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Y ahora hace una afirmación el apóstol Juan, muy clara, por si acaso había alguna duda. Si recibes el testimonio de los hombres, si por alguna razón tú recibes el testimonio de los hombres, aleluya, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Quiero que por favor ponga atención, porque el versículo 9 se conecta al 10 en adelante y le da exactamente el testimonio del cual el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta tarde. Tres dan testimonio en el cielo y tres dan testimonio en la tierra y confirman este mensaje. Y los tres están de acuerdo. Testimonio del cielo y el testimonio de la tierra. Los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y si recibes tú el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Escucha bien, aquí no está hablando absolutamente de ninguna otra persona, solamente el Hijo de Dios. Recuerda,
No está hablando absolutamente de nadie. Solamente del Hijo de Dios. Si tú tienes a otro personaje y vas a esa persona antes que a Jesús y a Dios, no estás llegando a Dios. Si tú crees que estás viendo a Dios a través de los santos y de todas las vírgenes que tú adoras, no estás llegando a Dios. Porque la Biblia es muy clara. Si recibes el testimonio de los hombres, mayor será el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. ¿Acerca de qué? Acerca de su Hijo. De nadie más. De Cristo Jesús, su Hijo. Aquí no encuentras otra persona ahí. No cabe, absolutamente. No está ni Pedro, no está ni Pablo, no está ni Santiago, no está ni Juan el apóstol, no está ninguno de los santos o de los apóstoles. Está ahí escrito. Si Dios hubiera querido que el hombre llegara a Dios a través de algo o de algo más, lo hubiera dejado. Pero no es así. Dios da testimonio desde el cielo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si se da cuenta, no cabe nadie más ahí en ese lugar. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú crees que has llegado a Dios a través de tus imágenes, no has llegado a Dios. Absolutamente, te digo desde ahorita, no has llegado a Dios. Te han mentido, te han engañado. El que cree en el Hijo de Dios, este es el testimonio. Escucha bien. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aleluya. El testimonio que vino a traer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu, el agua y la sangre, dice, el que cree en el Hijo, en Cristo, el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No creo que hayamos entendido esa parte. Escucha bien. Para llegar a Dios, tienes que ir a través del Hijo. Si tú no conoces a Jesucristo, tú no conoces a Dios. Puedes dar vueltas contra la pared o lo que tú quieras y decirme lo que tú quieras decirme. Pero si tú no llegas al Padre a través de su Hijo, Jesucristo, nunca vas a poder llegar al Padre. Le preguntan a Jesús, uno de sus discípulos, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo has estado conmigo, porque si conociese a Jesús, conocía al Padre. El Espíritu de Dios, escucha, el Espíritu de Dios te lleva a conocer a Jesús y Jesús te lleva a conocer al Padre. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados, viene una regeneración en tu vida, un cambio radical en tu vida por el perdón de los pecados, pero te lleva a conocer, el Espíritu de Dios te lleva a conocer a Jesús y su muerte en el Calvario. Este es el testimonio. ¿Cuál testimonio, pastor? Que Jesús vino desde el cielo y nació en un pesebre. Se hizo hombre, creció. Él se bautizó porque Juan el Bautista lo bautizó. Y cuando estaba siendo bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma corporalmente, en forma de, bueno, como una paloma, y se sentó sobre él, el Espíritu de Dios. Y desde el cielo se escucha la voz, este es mi Hijo amado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tres dan testimonio de Jesucristo. Ellos testifican. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él murió por ti. Este es el testimonio. Por si no entendiste el mensaje del testimonio del Espíritu Santo, aquí en el versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio, pastor? Que Dios nos ha dado vida eterna. Oh, qué preciosa promesa. No, espero en Dios que no se te haya pasado por arriba en la cabeza. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Tú no puedes entrar al reino de los cielos sin Cristo. Si tú no tienes a Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida y te hayas arrepentido sinceramente, no entrarás al reino de los cielos. Tienes que arrepentirte. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Simple y sencillamente, este es el testimonio, este es el mensaje, esta es la predicación, este es el sermón del Espíritu Santo de Dios que te está hablando este día. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús. Y si tú tienes a Jesús, tú tienes la vida. Pero si tú no tienes a Jesús, mira, tú no tienes la vida. Y te espera una eternidad en el infierno, por toda la eternidad, la eternidad, la eternidad. Y esa es la muerte seca. ¿Qué quieres hacer este día con este testimonio? La Biblia nos dice, si recibes el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. No le des vuelta. No rechaces el mensaje. Este es el testimonio de Dios. Aquí está escrito en su palabra que Él nos dio vida eterna en Jesús. Y si tú tienes a Jesús, tú tienes la vida. Y si tú no tienes a Jesús, tú no tienes la vida. No lo tienes. Pero es que yo creo en esta imagen y yo creo en esta otra imagen. Tú no tienes la vida. Lo siento mucho, pero no tienes la vida. Tú necesitas a Cristo. Pero es que yo respeto las tradiciones y las tradiciones me van a ayudar. No, señor. O señorita. Tus tradiciones te están llevando al infierno. Es clara la Biblia. Tú tienes a Jesús, tú tienes la vida. Pues sí, yo creo en Jesucristo. Yo creo, yo sé, yo tengo una imagen y está un crucifijo en mi casa y tengo otro crucifijo en este lado y yo tengo a Jesús. Mientras tú no te arrepientas de tus pecados y le recibas como único Salvador en tu corazón y dejes la manera de vivir que estás viviendo, tú no tienes la vida. Pues entonces, ¿qué hago, pastor? Pues entrégale tu vida a Cristo hoy, este día. Dale tu vida al Hijo de Dios. Este es el testimonio, que Él nos da vida eterna en Jesucristo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados sinceramente y recibir a Jesús en tu corazón. Y tienes que escuchar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la palabra de Dios. No tus tradiciones. Tradiciones no te llevan a ningún lado. Tú necesitas a Cristo. Podemos orar. Señor, en esta noche, gracias por el testimonio del Espíritu Santo. Gracias por el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo, del agua y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio, esa sangre que habla mucho mejor que la de Abel, dice su palabra. Ese testimonio de su sangre que habla, Señor. Su sangre que nos puede perdonar, limpiar, restaurar. Su preciosa sangre.
Sí, Señor, su testimonio es mucho mejor que el del hombre. Venimos a usted, Señor, para llevar a aquella persona, si nos escuchó, si está poniendo atención, que se entreguen a Cristo esta noche. Puedes renunciar a toda rebeldía, a todas las imágenes que tú quieras. Renuncia, entrégate a Cristo. Este día, Señor, nos entregamos al Hijo de Dios. Perdónanos, Señor. Somos pecadores. Dile, soy un pecador. Yo necesito a Cristo. Verdaderamente yo necesito al Hijo de Dios. Yo pensé que tenía la vida, pero no. Quiero conocer a Jesús. Espíritu Santo de Dios, queremos conocer a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hoy esta noche nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a entregarle nuestro corazón a usted. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, Señor. Límpianos. Yo creo que Jesús vino desde el cielo. Nació en un pesebre. Creció, se hizo hombre, Señor. Padre, y fue a la cruz. Murió en esa cruz por mí, por mis pecados. Pero por la misericordia de Dios, Señor, por la resurrección de Cristo, por esa resurrección, yo tengo vida, Señor, y el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo. Hoy bendigo a cada hermano, cada hermana que nos ha escuchado. Si hay una persona enferma, sánalos. Si hay personas con necesidad, ayúdales. Bendícelos. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchó, que está con nosotros vía Zoom y Facebook. Dios bendiga. Esta noche pues nos despedimos sin antes decirle que tenemos oración todos los días a las 5 de la mañana y a las 7 de la tarde. Servicio en Iglesia Vida Abundante este domingo a las 10 de la mañana y estaremos transmitiendo en Facebook también. Dios los bendiga y pasen muy excelente noche. Sonría que Cristo le ama. Amén.